Sé que no me vas a creer, pero te aseguro que en español entre los artículos hay un maldito mutante. ¿En tu idioma tenéis algún mutante? Bueno, da igual, olvídalo. Quédate a ver el vídeo y luego me cuentas. Si hablas inglés, francés o italiano, posiblemente los artículos en español te sean bastante fácil. Pero ¿sabías que existen lenguas como el japonés o el polaco en las que los artículos no existen? Si este es tu caso, tranquilo. Después de ver este vídeo te quedará todo mucho más claro. Pero antes de nada, vamos a ver qué es un artículo. Los artículos son un tipo de palabra que acompañan a los sustantivos, a los nombres. En español existen de dos tipos, los artículos determinados y los artículos indeterminados. Los artículos determinados son y los artículos indeterminados son. Vamos a ver algún ejemplo con sustantivo masculino. Por ejemplo, ahora otro ejemplo, pero con un sustantivo femenino. Como ves, los artículos siempre van delante del sustantivo y además siempre concuerdan en género y en número. Es decir, si el sustantivo es masculino o singular, el artículo también. Si el sustantivo es femenino o plural, el artículo también. Ahora que sabes esto, ¿podrías decirme qué artículo deberíamos utilizar con el sustantivo color? ¿Se dice la color o el color? Te dejo un poco de tiempo para que lo pienses. ¿Lo tienes? Pues claro, lo correcto es decir el color, porque en español, color es un sustantivo masculino, y si usamos el artículo femenino la, artículo y sustantivo no concuerdan. Por lo tanto, el artículo que debemos utilizar con el sustantivo singular color es el artículo masculino. Lo correcto sería decir el color. Por esta razón, ten mucho cuidado cuando estudies español. Siempre, 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 fíjate en el género de los sustantivos, porque pasa una cosa muy curiosa. Puede que en tu lengua un sustantivo sea masculino y en español sea femenino, o al revés. Por ejemplo, coche en francés es femenino, en español masculino. Nariz en italiano es masculino, y adivina qué, en español es femenino. Así que te lo vuelvo a repetir. Cuando estudies español, fíjate muy bien en el género del sustantivo. Y si alguna vez dudas y no sabes si una palabra es masculina o femenina, ya sabes, mira el diccionario. O mejor, pregúntale a alguien que tengas cerca. Ahora bien, seguro que te estarás preguntando cuál es la diferencia entre los artículos determinados y los artículos indeterminados. Muy sencillo. En resumen, los artículos determinados sirven para hablar de las cosas que ya conocemos. Es decir, sirven para hablar de las cosas de una manera más específica. Mientras que con los artículos indeterminados nos referimos a las cosas que no conocemos. Los utilizamos cuando queremos hablar de las cosas de una manera un tanto más general. Vamos a ver algunos ejemplos donde verás esto mucho más fácil. Fíjate en estas dos frases. He visitado el museo y he visitado un museo. Cuando me refiero al museo, en la primera frase, tanto yo como la persona con la que estoy hablando sabemos de qué museo estamos hablando, de qué museo se trata. En cambio, en la segunda frase, cuando digo que he visitado un museo, podría ser cualquier museo. No estoy dando más información acerca del museo que he visitado. Podría ser el Museo de Ciencias, el Museo de Arte, el Museo de Historia o cualquier otro museo que haya en la ciudad. Espero que te haya quedado claro todo esto, porque ha llegado el momento de que te hable de ese maldito mutante que te he dicho al principio. Te digo que hay un maldito mutante que se esconde entre nosotros. Sí, te hablo de uno de los artículos. De verdad, es un maldito mutante. ¿No me crees? Mira, cuando el artículo determinado, singular, masculino, el, va detrás de preposiciones como a y de, los dos se fusionan convirtiéndose en al
y en del. Es decir, a más el se convierte en al. De más el se convierte en del. Veamos algún ejemplo. Tengo que ir al ayuntamiento. Me apetece ir al cine. El mueble del salón es bastante antiguo. El libro del profesor es bastante interesante. ¿Ves? Ya te había dicho que es un maldito mutante. Y tú que no me creías. ¿Me crees ahora? Bueno, ahora que sabes cómo se usan los artículos y cuál es la diferencia entre un artículo determinado y un artículo indeterminado, ¿me podrías decir si en tu idioma también tenéis un mutante? Dímelo en comentarios.